Un cordial saludo para ti, Luis Tarbay, responsable nacional de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Y me es grata la oportunidad para compartir con ustedes algunas inquietudes en relación a la Universidad Venezolana, hoy día del profesor universitario. En efecto, este día tiene como origen la publicación del decreto de ley de universidades que reconoció plenamente la autonomía universitaria, y esto se le debe a la iniciativa, al impulso, al estímulo del entonces presidente de la Junta de Gobierno, don Edgar Sanabria, que por cierto fue un destacado docente de la Universidad Central de Venezuela por muchísimos años. Y sabiendo de este origen, adquirió carta plena de ciudadanía el Día del Profesor Universitario, al igual que el Día del Estudiante Universitario. Entre el 21 de noviembre del 57 y el 5 de diciembre del 58 hay un extraordinario itinerario de esfuerzos, de tareas, de iniciativas y de logros que dio origen a algo más que un símbolo, a algo más que una prédica constitucional, a la autonomía universitaria. Prédica, por cierto, hoy absolutamente traicionada. Esto nos permite también reflexionar contigo y con tu distinguida audiencia digital el problema de la universidad venezolana, y específicamente la del docente universitario, quien por muchos años que haya estado al servicio del aula, sea profesor titular, tiene ingresos ridículos que no le permite ni siquiera pagar el transporte privado o público, con vehículo propio o no, a la casa de estudios donde imparte enseñanzas. Pero esto no es un problema únicamente laboral. Aquí hay un concierto de factores que apuntan no solo a la deserción masiva de estudiantes y de docentes de las universidades venezolanas, un hecho sin precedentes en la historia contemporánea del país, el déficit crónico del presupuesto universitario, el deterioro galopante de la planta física, que incluso incluye hechos bochornosos y desgraciados, como fue el incendio de la Biblioteca Central de la UDO con sede en Cumaná, la presencia del AMPA común y del AMPA política, entre otros factores, la seguridad social, etcétera, entre otros factores que además expresan un esfuerzo deliberado, planificado y consciente del régimen socialista por destruir a la universidad venezolana. Además, esto se inscribe también en una propuesta, en un proyecto continental alrededor del Foro de Sao Paulo y sus derivados, por alterar la geopolítica del saber en la región. En lugar de Venezuela incursionar decidida y firmemente en la sociedad de la información y del conocimiento estratégico, se ve y se ha visto, y será aún peor de prolongarse el régimen socialista en Venezuela, privada de la fuente, de la generación, del esfuerzo y de la producción del conocimiento estratégico, del duro conocimiento estratégico que nos puede dar un lugar bajo el sol. Aquí hay una alteración, o se pretende, empezando por Venezuela, con proyección continental y quizás hemisférica, hay un deliberado esfuerzo de alterar la geopolítica del saber en la región y de minusvalorarnos y de despreciarnos para orientarnos a una sociedad de ágrafos, que no solo hay que ampliar la sección de ágrafos, no solo
se refiere a aquellos que no escriben, sino que sugiere la idea de una sociedad de acuerdo con el propósito y la intención del régimen socialista, donde no haya oportunidad, ocasión de la reflexión creadora, libre y creadora de cada uno de los ciudadanos. Además, hay otro aspecto también importante que enfocar en relación a la materia, y versamos sobre la posibilidad en este proceso de destrucción de la universidad venezolana, de la posibilidad de una novedosa intervención internacional, porque está comprobado, solos no podemos. La universidad venezolana ha sido, además de esta catástrofe humanitaria, de la hiperinflación, la debacle económica y todo lo demás consabido, la universidad venezolana ha sido víctima de la manipulación feroz y grosera, de la represión y de la persecución que afecta derechos fundamentales, contemplados y recogidos, expresados, no solo en la Constitución de 1999, sino en todos los convenios y tratados internacionales suscritos por Venezuela. Hay la necesidad, por supuesto, de reorientar el esfuerzo universitario, de actualizarnos con el siglo XXI, pero eso solo será posible en una sociedad libre, abierta y competitiva, orientada hacia el bien común y hacia lo que se llama o solemos llamar el principio de subsidiariedad. El propósito del régimen lo hemos denunciado en numerosas oportunidades. Está dirigido a convertir en factorías a las universidades venezolanas, oportunidades para la producción de mercancías de escaso valor agregado y de comercialización. Y por eso es que la metáfora ha sido válida en relación, por ejemplo, a la idea de convertir la ciudad de Carlos Raúl Villanueva en sendos jardines hidropónicos, porque esta es la metáfora válida. Es decir, establecer y domesticar a la Universidad Venezolana, sus instalaciones, sus infraestructuras, para una labor que a la postre va a ser de maquila, con una flexibilidad laboral como la cubana, que no permite ninguna reivindicación en este ámbito, una suerte de maquila, convertir a la universidad en trinchera de supervivencia del propio socialismo. Por la otra, también está orientado a la domesticación del pensamiento en Venezuela, a esto de lo que anteriormente llamábamos la pedevalización, de convertir la universidad en factoría. Esto está asociado directamente al esfuerzo de trastocar al aula venezolana en simple oportunidad para coincidir y hacer política favorable al régimen. No importa la elaboración, la producción del conocimiento necesario e indispensable para el desarrollo en Venezuela, sino lo importante para el régimen es tener, por eso también hablamos de otro factor, militarizada la universidad, forzada a emplear un papel distinto. Esto nos ha llevado a un grupo de venezolanos, comenzando por iniciativa de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, de organizaciones no gubernamentales como Aula Abierta. Incluso en días pasados tuve la oportunidad de compartir con una entidad coordinadora de más de 30 organizaciones de la sociedad civil que defienden la educación venezolana. Esto nos ha llevado a tomar la iniciativa de dirigirnos a la UNESCO para una aplicación del artículo 187, numeral 11 constitucional novedosa. Dios mediante, ojalá que lo aprobemos muy pronto en la Asamblea Nacional,
porque de lo que tratamos es, así será el nivel de destrucción de la universidad venezolana, es de conseguir ese auxilio, esa ayuda, esa intervención humanitaria, en este caso sin precedentes, de la UNESCO, para en un sentido conseguir el financiamiento necesario para la reconstrucción del aula venezolana, y en otro sentido también buscar la asesoría, el consejo, el asesoramiento, la ayuda solidaria de los especialistas que sean capaces de ayudarnos y de orientarnos en el esfuerzo de reconstrucción del aula venezolana. Finalizo esta intervención complacido de estar en tu programa digital, enviándoles nuestro agradecimiento por la atención en el día de hoy a un tema que es capital, que es el de la universidad en Venezuela. Próximo, por cierto, ya cercano el 2021 a celebrar a la Universidad de Venezuela, a celebrar sus primeros 300 años de vida con la fundación de la Universidad de Caracas. Y nos complace mucho compartir este espacio, esta reflexión, y en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio y en el mío propio y de todos los que tenemos, abrigamos una preocupación y una angustia por la crisis existencial de Venezuela, agradecer la oportunidad de comunicarnos y de expresar estas ideas. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Hola Luis, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Un abrazo muy fuerte para ti como director del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y a todo el equipo al cual me une un profundo cariño desde que se creó este comité, y que sé que están haciendo un trabajo muy serio, muy formal y muy delicado para lo que estamos viviendo en nuestro país. Un saludo también al diputado Luis Barragán, con el que conversaremos esta tarde, y también, dado el día de hoy, un abrazo de felicitación, de reconocimiento y de solidaridad a todos los profesores universitarios en su día. Yo pensaba mucho acerca de cómo abordar este punto en el día de hoy, y siempre me ha gustado, se lo comentaba aparte de tu comité cuando estábamos conversando acerca del programa, siempre me ha gustado hablar de la universidad en términos de futuro, disculpen, porque bueno, ya cómo hablar de cualquier ámbito de la sociedad venezolana hoy sin entrar en el detalle de la crisis y quedarnos o correr el riesgo de quedarnos enganchados allí, dada la gravedad de lo que estamos viviendo. Lo que las universidades están viviendo hoy no es diferente en lo más mínimo a lo que está viviendo el país, pues es un diseño en el cual todo lo que luzca a modernidad, conocimiento, innovación, dependencia, de libertad, de libre pensamiento, es atacado y se trata de desaparecer. No solamente las universidades están viviendo la crisis como el resto del país en términos de inseguridad, de violencia, de la grave situación económica que ya sabemos y conocemos y vivimos todos los venezolanos, sino también en términos del diseño con el que este régimen ha abordado la estrategia para anular la individualidad y el libre desarrollo de cada ciudadano. Tenemos más de 21 años en los que la estrategia siempre fue la misma, donde no consigue someter, como en el caso, por ejemplo, de las autoridades universitarias y sus elecciones, entonces crea mecanismos paralelos, misiones, universidades paralelas, organizaciones gremiales paralelas, todo con la única intención de tomar el control de estas instancias para llevar adelante su propósito, que es el del absoluto control y de la anulación de la capacidad individual de pensar, de discernir por sí mismo y de salir adelante por sus propios medios y por sus propias ideas y pensamientos. En ese sentido, nosotros pensamos y siempre hemos tratado de proponer una visión de universidad aprovechando todo este grado de distorsión que vivimos, pensar en un modelo de universidad más acorde a lo que es nuestra propuesta republicana para Venezuela, la que denominamos Venezuela Tierra de Gracia,
en donde el valor de la libertad sin apellidos es esencial y a partir del cual todo lo demás se diseña en su entorno, con un ambiente de justicia sin impunidad, con un ambiente de transparencia sin corrupción y sobre todo con una gran libertad para el debate de las ideas. Y en ese sentido las universidades son el espacio idóneo para eso, para fortalecer la concepción de la ciudadanía, para fortalecer el civilismo contra todo este militarismo del cual hemos estado invadidos en todos estos más de 20, 21 años ya. Hablemos un poco del enfoque. En primer lugar, las universidades como espacio de formación de ciudadanía deberían propiciar en sus aulas y en su dinámica interna una cultura a favor de la libertad en todos los ámbitos, ético, político, económico, jurídico, etc. Igualmente tendrían que ser espacios donde se difundan y se cultiven los valores del Estado de Derecho, lo que significa la justicia, lo que significa los pilares de una república, así como lo imprescindible de la transparencia en la gestión pública, por ejemplo. Las universidades tendrían que ser también espacio para los debates de ideas a partir de concepciones amplias del ser humano y la sociedad y de cómo desde la academia se puede contribuir a que esta sociedad esté mejor. Nuestras universidades tendrían que ser espacios en los que los ejes conductores sean la excelencia, el mérito y el avance de los mejores para incentivar y fortalecer esa cultura en la sociedad. Nuestras universidades en una época fueron una buena parte de esto, de la incentivación del conocimiento, de la excelencia y del mérito. Sin embargo, no profundizaron lo suficiente en la libertad del debate de las ideas y siempre hubo como una tendencia a una sola manera de pensar que creo que en mi opinión personal es la que nos ha traído hasta este momento el actual. Por último, lo decía también el diputado Barragán, la muy nombrada y exigida pero inexistente autonomía universitaria en todos sus componentes, administrativa, académica, económica, financiera, tendría que convertirse en un mecanismo de crecimiento de las universidades relacionados con otros sectores del país y no en un mecanismo de control. Si estamos de acuerdo en lo anterior, estamos frente a una paradoja interesante, puesto que la universidad que deseamos para una Venezuela moderna, pujante, próspera, está íntimamente relacionada con la visión de esa sociedad que estamos definiendo y viceversa. Lo que hagamos los ciudadanos frente a esta crisis y cómo la abordemos y cómo la afrontemos y nos fortalezcamos nosotros como individuos para poder afrontar este rediseño de país, esta transformación radical de país, no solamente definirá la universidad que tendremos, sino el modelo de sociedad y de país. Por eso es paradójico y por eso siempre me gusta insistir en pensar en la universidad que queremos, más que entrar, y no porque no sea importante la situación actual, en detallarla aún más de lo que ya la conocemos, lo considere, donde pueda trazarse su futuro y sus líneas de desarrollo tal como lo decide la comunidad universitaria. Una universidad que se relacione orgánicamente con el sector privado, que pueda obtener ingresos importantes de dicha relación a través de proyectos de investigación, asesoría, resolución de problemas concretos a la industria y al sector productivo. Hay muchas universidades en el mundo que son universidades privadas cuyo ingreso principal presupuestario no es la matrícula, sino justamente esta relación con el sector productivo y toda la cantidad de lo que el talento que está en la universidad puede ofrecer a esa sociedad. Podríamos plantear modelos en los que la universidad obtenga recursos a través de alianzas, convenios, servicios y contratos con empresas, y si pensamos en un país federal como el que estamos proponiendo nosotros en Venezuela Tierra de Gracia, pues con esto las universidades podrían contribuir también al desarrollo de sus respectivos estados donde estén ubicadas. Y bueno, no puedo dejar, por mi trayectoria en el gremio, no puedo dejar de mencionar el rol de los egresados, lo que constituye, o de cierto modo se puede ver como una tragedia, que es el éxodo masivo de venezolanos que ha ocurrido en los últimos años, que ya va a arribar a los 6 millones de conciudadanos, se puede convertir en una ventaja competitiva importante para las universidades. Porque no voy a decir que la mayoría, pero una buena parte de esos venezolanos que se han ido son profesionales universitarios de nuestras universidades venezolanas y están hoy en día repartidos yo creo que por todos los países del mundo.
este elemento, este detalle puede perfectamente convertirse en un elemento de enlace, de articulación con otras universidades, pero también con industrias, empresas, corporaciones, capitales, de inversión, de proyectos conjuntos, de conocimiento, de innovación, etcétera, que pueden acercar, acortar, mejor dicho, el gap que tenemos hoy en día de atraso en muchas de nuestras universidades debido a Ghana. Y están hoy en día repartidos yo creo que por todos los países del mundo. Este elemento, este detalle puede perfectamente convertirse en un elemento de enlace, de articulación con otras universidades, pero también con industrias, empresas, corporaciones, capitales, de inversión, de proyectos conjuntos, de conocimiento, de innovación, etcétera, que pueden acercar, acortar, mejor dicho, el gap que tenemos hoy en día de atraso en muchas de nuestras universidades debido a todo este problema de crisis presupuestaria e institucional en el que estamos sumidos en general. Claro, para todo esto, como decía anteriormente, se requiere una transformación profunda del modelo de sociedad y de país. Esto no es posible llevarlo adelante si no tenemos una transformación real del sistema actual en libertad, porque el amarre y el lastre institucional que tenemos con el modelo de hoy sería demasiado pesado para poder avanzar hacia ese engranaje con toda la sociedad y con el mundo que estamos planteando. Nuestro modelo tiene que deslastrar también de los espacios universitarios el estatismo, el populismo, el clientelismo y en definitiva el socialismo para dar apertura a verdaderos espacios para la libertad, la creatividad, la innovación, la generación de conocimiento y en conjunto con la sociedad la generación de prosperidad. Y de esto, y obviamente con la situación de la pandemia y se ha acelerado toda esta transformación hacia la revolución industrial, la revolución del conocimiento y la revolución digital, pues tenemos la oportunidad entonces de montarnos sobre esa ola y también profundizar esa modernidad y ese cambio dentro de nuestras propias universidades para convertirlas en lo que en un momento comenzaron a ser, que fueron las universidades de vanguardia de futuro en toda la región latinoamericana. Ya para finalizar, Luis, y bueno, todos los que están siguiendo este programa hoy, muchas gracias también por estarnos viendo. Todo esto que hemos conversado lo estamos discutiendo, lo estamos trabajando en el marco de lo que es nuestra propuesta para una Venezuela de oportunidades que denominamos Venezuela Tierra de Gracia y que, como les comentaba, está basada en estos valores que fortalecen el rol del individuo en tanto ciudadano para habilitarlo, para desarrollarse por sí mismo, tomar las riendas de su vida en sus manos, ser productivo y en función de su desempeño, de su preparación, de su conocimiento, de su trabajo y de su mérito, pueda avanzar en la sociedad, ser próspero y sacar adelante a su familia y construir su sueño y lograr hacerlo realidad en Venezuela, en una Venezuela libre, próspera y donde la excelencia, el conocimiento y la innovación sean banderas importantísimas para avanzar en la sociedad y en la vida. En ese sentido, bueno, la invitación es a eso. Por supuesto, tenemos afortunadamente un gran capital humano hoy, no solo en la diáspora, como la mencioné anteriormente, sino también en los que se han quedado aquí. En nuestras universidades están llenas de profesores que aún cuando ya el salario perdió su sentido porque se vació de contenido el concepto de trabajo como medio para prosperar y para avanzar, aún así ellos siguen trabajando, siguen dedicándose con esa pasión por la docencia, la investigación y el desarrollo con el que tratan de llevar adelante su trabajo en cada una de las instituciones universitarias. Igual todos los estudiantes que siguen asistiendo o intentando desde sus casas en este momento llevar adelante sus carreras, los trabajadores, todo lo que es la comunidad universitaria como tal, incluidos los egresados, como les comentaba anteriormente, realmente
en función de ese talento que tenemos, estoy segura que llegaremos a tener unas universidades nuevamente de vanguardia que no van a ser ni siquiera por encima del promedio, sino van a ser universidades de futuro, universidades totalmente fuera de lo común, que como el país van a marcar una señal de luz y de desarrollo novedoso y de mucha prosperidad para nuestro país y para todos nuestros universitarios, nuestros profesores, todo lo que es esta comunidad académica y de investigación que hay en nuestro país y en el mundo, y que estoy segura, y por eso seguimos sin descanso todos los días trabajando por ello, estoy segura que el nivel de ganas de aportar es tan alto que lo vamos a lograr muy pronto. De modo que buenas tardes, Luis, feliz día a los profesores universitarios nuevamente, y bueno, cuentan con nosotros. Yo hablo ahora desde el rol de egresado, pero desde el rol también de ciudadana comprometida, desde mi rol en 20 Venezuela y en donde quiera que yo esté, para aportar por nuestras universidades y por nuestro país. Feliz tarde.